Estaba en la cocina preparando la cena cuando un grito desde la sala me dejó en alerta inmediata. «Mamá, ven rápido». El tono de urgencia en la voz de mi hija, María, hizo que mi corazón diera un vuelco. Dejé todo y corrí hacia ella para ver qué pasaba. Cuando llegué, me encontré con algo inesperado. María sostenía un pequeño dispositivo, algo que parecía de espionaje. Tenía los ojos muy abiertos, confundida. «¿Qué es esto?», y pregunté, tratando de entender la situación. Ya tenía mis sospechas sobre quién podría estar detrás de esta escena tan absurda, pero nada me preparó para lo que descubrí después. Bienvenidos al canal Venganza Merecida. Si están disfrutando de esta historia, suscríbanse al canal y denle like al video para conocer las próximas historias. Permítanme presentarme, soy Estefanía, tengo 35 años, soy ama de casa y estoy casada con Juan, un hombre maravilloso. Juntos tenemos a nuestra hija María, de 11 años, quien adora nadar y llena nuestros días con su alegría contagiosa. Todo sería perfecto si no fuera por un pequeño detalle, o mejor dicho, no tan pequeño, mi suegra. Sí, mi querida suegra, que vive a tan solo 20 minutos caminando de nuestra casa. Ella ama a su hijo de una forma, digamos, demasiado posesiva. En varias ocasiones ha insinuado que deberíamos vivir todos bajo el mismo techo. Claro que rechacé esa idea sin dudarlo. Para evitar conflictos mayores, aceptamos mudarnos a una casa cerca de la suya. Creí que esta proximidad calculada sería suficiente para mantenerla tranquila. Pero mi suegra es una mujer de ideas fijas y lengua filosa. Siempre encuentra la manera de meterse en nuestras vidas, de forma directa o indirecta. Incluso ha usado a los vecinos para lanzar comentarios pasivo-agresivos. «Juan, ¿por qué no cuidas a tu madre? Tu esposa no sirve, tu mamá está sufriendo». Y miren, la paciencia tiene un límite. Mi esposo, que normalmente es tranquilo, ya ha perdido la paciencia con tantas intromisiones. Pero lo que hizo esta vez... eso superó cualquier expectativa. Los vecinos no desperdiciaban ninguna oportunidad para lanzarnos indirectas. ¿Que ella pasó por mucho para traerte al mundo, y la evitas? ¡Qué vergüenza! Como hijo mayor, es tu deber cuidar de tus padres. Cada visita a casa de mi suegro se sentía como un ataque coordinado. Y, como si eso no fuera suficiente, mi suegra siempre encontraba una manera de empeorar las cosas. Deseaba con todas mis fuerzas que fuera tan amable conmigo como lo era con Juan. Pero no. Para ella, no era su nuera, era su enemiga. Y no se molestaba en ocultarlo. «Estefanía, le estás dando a Juan una comida terrible». «Pobrecito», le decía con un suspiro exagerado. «Ojalá pudiera cocinarle todos los días». Mi esposo siempre me defendía. «Mamá, por favor, ya basta». Pero ella era persistente, como una gota de agua que nunca deja de caer sobre la misma roca. Y el peor momento llegó cuando soltó, sin filtro alguno. «¿Cómo es posible que lleven 2 años casados y aún no tengan un bebé? Creo que puede ser infértil, Estefanía». Sus palabras me golpearon como un balde de agua fría. Hubo un silencio incómodo, roto solo por la respiración pesada de Juan. «Mamá, ya basta. ¿Qué es suficiente?», y dijo él, con la mirada encendida de furia. «No estamos apurados. Tener un hijo es una bendición, no algo que se exige. Y para que lo sepas, tal vez el problema ni siquiera sea de ella. Podría ser mío». Mi suegro, siempre más sensato, intervino. «Juan tiene razón. No se decide cuando llega un bebé. Y no deberías tratar a Estefanía así solo porque tuviste la suerte de tener hijos pronto». Por primera vez, mi suegra retrocedió. Pero, como un león que se calma solo para saltar, volvió a atacarme en la primera oportunidad que tuvo. Después de algunos años, finalmente nació mi hija. Mi suegro estaba radiante al sostener a su primera nieta. Mi suegra, por otro lado, bueno, su reacción fue todo un espectáculo. «He esperado tanto tiempo, ¿y esto es todo? ¿No es un niño? ¿Me estás tomando el pelo? Es tu deber darle un hijo varón, ya que estás casada con el hijo mayor». Pasó años exigiendo un nieto, y cuando finalmente se convirtió en abuela,
decidió que no era suficiente porque la bebé no tenía el género correcto. En ese momento, no sabía si reír o llorar ante semejante descaro. Mi esposo y mi suegro estaban visiblemente consternados por lo lejos que mi suegra había llegado. Parecía que, en el fondo, simplemente no soportaban nada de mí. Su desprecio no terminaba conmigo, también ignoraba a mi hija. Desde pequeña, María ya sentía que no era querida por su abuela y, por eso, buscaba el cariño de su abuelo. Ver a mi hija ser tratada de esa manera me enfurecía. Pero como si eso no fuera suficiente, mi suegra decidió ir aún más lejos con su veneno. Tal vez heredó los genes malos de Estefanía. O, quién sabe, quizá ni siquiera sea hija de Juan. Esa acusación me golpeó como un puñetazo en el estómago. ¡Oh, basta! Y grité, incapaz de contener mi enojo. No te atrevas a decir eso otra vez. María es hija de Juan y mía. ¿Cómo te atreves a levantar esa duda? Ah, estás molesta porque te descubrí mintiendo, ¿verdad? Respondió con una sonrisa de autosuficiencia. Que esto ya llegó demasiado lejos. Me di la vuelta y salí de la habitación. Mi suegro estaba fuera haciendo compras y Juan, en el cuarto de al lado, no tenía idea de lo que estaba ocurriendo. Mientras el teléfono sonaba de fondo, tomé a mi hija, me puse los zapatos y fui hacia la puerta. Juan apareció, sorprendido, al darse cuenta de que nos íbamos. ¿Qué está pasando? ¿A dónde van? Preguntó, preocupado. Lo miré, tratando de contener el temblor en mi voz. Tu madre fue demasiado lejos, Juan. Empezó a insinuar que María no es tu hija. El rostro de Juan se puso rojo de furia. De inmediato, fue a buscar a su madre. Mamá, ¿cómo pudiste decir algo así? ¿Qué clase de persona dice algo tan cruel? Gritó, indignado. Para mi sorpresa y desilusión, ella respondió con frialdad. Solo dije lo que pensé. Juan y María ni siquiera se parecen. Debes estar bromeando, exclamó él, incrédulo. Sin decir nada más, Juan regresó conmigo, tomó sus cosas y empezó a ponerse los zapatos. Nos vamos. Nunca más volveremos aquí. Y así salimos de esa casa, dejando atrás no solo los comentarios crueles, sino una relación que, en ese momento, parecía irreparable. Esto fue horrible. Está completamente loca. No tiene ningún sentido moral. Le comenté a mi esposo mientras caminábamos de regreso a casa. Mi mente no dejaba de dar vueltas. Y nuestra hija está en una etapa sensible, Juan. Es cruel que tu madre diga cosas tan repugnantes y plante ideas tan negativas en su cabeza. Cuando llegamos a casa, sonó el teléfono. Era mi suegro, queriendo saber por qué nos habíamos ido de esa manera. Juan le explicó todo, cada detalle, y el silencio al otro lado de la línea dejó clara su sorpresa. Hablaré seriamente con ella, le aseguró mi suegro, con voz firme. Sin embargo, yo sabía que eso no cambiaría nada. Por más molestos que estuvieran Juan y su padre, mi suegra siempre lograba darle la vuelta a la situación y seguir con sus actitudes. Ella nunca dejará de intimidarme. Y, al parecer, ahora también está decidida a afectar a María. Es como si fuera una misión personal para ella. Me desahogué, agotada. Fue entonces cuando mi esposo, con una determinación que rara vez veía, dijo: No vamos más a casa de mis padres. ¿Qué? ¿Pero por qué? Porque cada vez que vamos, mi madre te ataca y hace sentir mal a María. No voy a permitir que eso continúe. Pero sabes que empezará a causar problemas con los vecinos. Siempre vienen con el mismo discurso de que debemos ser buenos con ella. Ignóralos. Los vecinos son solo eso, vecinos. No tienen idea de cómo es nuestra vida. Por un momento, me quedé en silencio, reflexionando sobre lo que él había dicho. Tienes razón. Juan sonrió, dándose cuenta de que me sentía más tranquila. Él sabía, al igual que yo, que mi suegra tenía un talento nato para manipular a los vecinos y hacernos parecer los villanos. Pero, como él dijo, solo necesitábamos ignorarlos. Con el tiempo,
Dejamos de preocuparnos por los chismes y las miradas de desaprobación. Antes, nos sentíamos culpables cada vez que alguien nos acusaba de algo, comenté mientras tomábamos café. Pero ahora, ya no me importa. Lo importante es que estamos unidos como familia. Y así fue como dejamos de visitar la casa de mis suegros. No pasó mucho tiempo antes de que mi suegra comenzara a llamar a Juan, exigiendo explicaciones. No entiendo cómo logró contactarte, le comenté, negando con la cabeza. Por teléfono, ella alternaba entre la indignación y la victimización. Sabes que todo esto es culpa de Estefanía. Solo quiero ver a mi hijo. Aunque sé lo que ustedes piensan de mí, solo quiero eso. La manipulación era la misma de siempre, pero esta vez, Juan no cedió. Y, por primera vez en mucho tiempo, sentí que teníamos el control de nuestra propia paz. Madre, agradezco todo el cariño que me tienes, pero mientras no aprendas a respetar a mi esposa y a mi hija, no me sentiré bien visitándote, dijo mi esposo, terminando la llamada con firmeza. Me sorprendió. Pensé para mí misma, wow, es oficial. Nunca más iremos a casa de mis suegros. Y tampoco permitiremos que mi suegra venga a la nuestra. Por supuesto. Asintió él, con una mirada decidida. Las semanas siguientes fueron un respiro. Claro, los vecinos no tardaron en meterse donde no los llamaban. ¿Cómo pueden ignorar a su madre? Ella solo quiere lo mejor para ustedes. Le decían algunos, intentando hacernos sentir culpables. Yo simplemente sonreía, agradecía cortésmente y fingía escuchar. Ignorar esos comentarios me trajo una paz que no sabía que necesitaba. María, mi hija, también parecía más feliz. No tener que enfrentarse a su abuela tóxica hacía sus días mucho más llevaderos. Solo podía pensar, ojalá nos hubiéramos alejado de ella antes. El único atrapado en medio de esta situación fue mi suegro. Nunca hizo nada malo, y María lo adoraba. Por eso, a veces salíamos a cenar con él, sin que mi suegra lo supiera. Las cosas estaban finalmente tranquilas, hasta el día en que algo completamente inesperado sucedió. «Mamá, ¿qué es esto?», gritó María desde la sala mientras yo estaba en la cocina preparando la cena. «¿Qué pasa ahora, hija?», pregunté sin dejar lo que hacía. «Ven rápido». «¿Es en serio, mamá?». «Ya voy, un momento». Apagué la estufa y fui hacia donde estaba ella. Lo que vi me dejó sin palabras. Sobre la mesa había un dispositivo de escucha. «¿Qué es esto?», murmuré, sintiendo como mi corazón se aceleraba. ¿Quién haría algo así? ¿Y con qué propósito? Tomé mi celular y escribí un mensaje para María. No digas nada. No sabemos quién podría estar escuchando. Ella asintió con una expresión de miedo. Comencé a mirar alrededor de la casa. Si había un dispositivo de escucha aquí, ¿podría haber otros? Salí rápidamente y llamé a la policía. Cuando los agentes llegaron y revisaron la casa, hicieron un descubrimiento aterrador. Había un dispositivo de escucha debajo de la mesa del comedor. Otro en el dormitorio que comparto con mi esposo y un tercero en la habitación de mi hija. El impacto fue inmediato. No teníamos idea de cuánto tiempo habían estado ahí, pero era claro que alguien había estado escuchando nuestras conversaciones dentro de nuestra propia casa. Según la policía, las ubicaciones de los dispositivos sugerían que no era el trabajo de un aficionado. Nos advirtieron que, ahora que los dispositivos habían sido retirados, la persona responsable podría regresar para verificar. Nos recomendaron tener mucho cuidado y nos informaron que aumentarían la vigilancia en el vecindario. Justo ese día, mi esposo había salido de viaje por trabajo y no regresaría pronto. Sin él en casa, no era seguro para mi hija y para mí quedarnos solas. Decidimos ir a la casa de mis padres hasta que él regresara. Opté por no enviarle mensajes ni llamarlo para contarle lo sucedido. Él trabajaba en una agencia de viajes, y temí que la noticia lo pusiera ansioso y le impidiera concentrarse en su trabajo. Decidí esperar a que volviera para explicarle todo. Mis padres estaban sumamente preocupados cuando supieron que nuestra casa había sido intervenida. Estaban indignados y querían que la persona responsable de algo tan horrible fuera atrapada lo antes posible. Mi hija, en cambio, estaba visiblemente alterada.
como madre, mi corazón se rompió al verla tan asustada. Entonces me dijo, casi llorando, que había olvidado a su conejito de peluche en casa. «Ah, ¿lo olvidaste?», le pregunté, mientras ella asentía con lágrimas en los ojos. Siempre dormía abrazada a ese gran conejo de peluche, usándolo como almohada. Y, en su estado actual de miedo, sabía que no podría conciliar el sueño sin él. Entonces, mi padre propuso. «Y vamos por él». «Yo iré contigo», respondí de inmediato. «Y gracias, papá», le agradecí, con un nudo en la garganta. Mi padre y yo fuimos juntos a la casa. Sabíamos que podría haber alguien sospechoso rondando, así que entramos con extrema cautela. Tomamos el conejo de peluche del cuarto de mi hija y nos preparamos para salir lo antes posible. De repente, escuchamos el sonido de la puerta principal desbloqueándose. Mi padre y yo nos miramos alarmados y, automáticamente, nos cubrimos la boca para no hacer ruido. Los pasos comenzaron a resonar en el pasillo. Mi corazón latía a 1000, y lo único en lo que podía pensar era, nos descubrirán. Mi padre, decidido, se colocó frente a la entrada del cuarto de mi hija, protegiéndome. Los pasos pasaron de largo por la habitación y se dirigieron hacia la sala de estar. «Y tal vez la persona vino a recuperar el dispositivo de escucha en la mesa», le susurré, intentando mantener la calma. Nos miramos rápidamente y decidimos salir antes de que fuera demasiado tarde. Mi padre abrió la puerta con sumo cuidado y echó un vistazo hacia la sala. «¿Qué? Dios mío», murmuró, sorprendido. Me giré rápidamente hacia él y susurré, molesta. «Papá, no hagas ruido». Él me miró con los ojos muy abiertos y dijo algo que me dejó paralizada. «Es Juan». «¿Qué?». Mi voz casi se cortó. Incrédula, abrí la puerta y miré hacia la sala. Ahí estaba mi esposo, de pie junto a la mesa del comedor, justo donde habíamos encontrado el dispositivo de escucha. Nada tenía sentido. ¿Por qué estaba en casa cuando se suponía que debía estar de viaje? Y, peor aún, ¿por qué estaba revisando el lugar donde estaban los dispositivos? «¿Qué estás haciendo aquí?», le pregunté, con una mezcla de confusión y asombro en mi voz. Juan se giró bruscamente, visiblemente nervioso. Comenzó a balbucear algo ininteligible, intentando disimular, pero estaba temblando. «Oh, es solo eso», murmuró, pero su nerviosismo era evidente. Mi paciencia se estaba agotando, y cuando comencé a cuestionarlo, él pareció irritarse, como si quisiera evitar la conversación. Pero antes de que pudiera insistir, la puerta principal se abrió nuevamente. Una voz estridente, casi irreal, resonó en la casa. «Oh Juan, ¿ya recuperaste el dispositivo de escucha?». Era mi suegra. «Mamá, SHHH». Juan trató de detenerla rápidamente, pero ya era demasiado tarde. Cuando finalmente notó mi presencia y la de mi padre, sus ojos se abrieron como platos. El silencio en la sala era casi ensordecedor. «¿Qué? ¿Por qué?». O poco a poco, empecé a atar cabos y a entender la situación con Juan. «¿Hiciste esto con ayuda de tu madre? ¿Qué quisiste decir con escuchar dentro de la casa?». Al escuchar esto, mi esposo pareció derrumbarse. Finalmente, empezó a contarme todo. «Es porque dicen que estás teniendo una aventura, ¿verdad?». Eso fue lo que dijo el vecino. «Dijeron que te vieron paseando con un hombre. Otros contaron que lo dejaste en su casa durante el día. Algunos incluso dijeron que te vieron en un restaurante con María y él». «¿Qué?», balbuceé, incrédula. «¿De qué estás hablando?». Juan continuó, como si no pudiera detenerse. «Así fue como empecé a recibir informes de varias personas sobre tu supuesta infidelidad. Uno tras otro. Empecé a pensar que me estabas engañando. Y cuando mi madre dijo que María y yo no nos parecíamos, hablé con ella. Fue ella quien me sugirió que pusiera escuchas en la casa para conseguir pruebas. Y lo hice». Mis manos temblaban. No podía creer lo que estaba escuchando. Y el día en que dije que me iría de viaje de negocios, de repente las escuchas dejaron de transmitir. Pensé que algo podría estar pasando, así que corrí a casa para recuperar todo.
Era como si hubiera recibido un golpe en el estómago. Increíble. ¿Hiciste todo esto porque creíste en esos rumores ridículos? ¿De verdad crees que sería capaz de hacer algo así? ¿Estás diciendo que María y yo te traicionamos? Mi voz se elevó, llena de furia. Si no confías en mí, ¿por qué no contrataste a un detective? Al menos habría sido menos invasivo. Y si dudas de que María sea tu hija, ¿por qué no hiciste una prueba de ADN en lugar de llenar nuestra casa de dispositivos de escucha? Juan bajó la cabeza, y pude ver que empezaba a comprender el tamaño de su error. Lo siento, me equivoqué. Te he hecho cosas terribles. Pero yo ya estaba demasiado decepcionada. Es demasiado tarde para disculpas. Se acabó. Quiero el divorcio. Juan levantó la mirada, suplicante. No necesitamos divorciarnos. Por favor. Me equivoqué. Somos una familia, ¿no? Superemos esto y vivamos juntos de nuevo. Negué con la cabeza, incapaz de contener las lágrimas de frustración. No puedo. No más. Estoy profundamente decepcionada. No puedo seguir casada con alguien que cree tan fácilmente en rumores como esos. Cuando terminé de hablar, mi suegra me interrumpió. Oh, Juan, ¿no estás feliz de deshacerte de esta mujer? Estoy segura de que está teniendo un affair, incluso si lo está ocultando. Deberías deshacerte de ella y de su hija de una vez por todas y encontrar a alguien mejor. Era increíble. Mi suegra seguía atacándome incluso en un momento como ese. Pero antes de que pudiera responder, mi padre se interpuso entre nosotros. Me pregunto por qué los vecinos mentirían de esa manera. Alguien debe haberlos obligado a decir eso. ¿Qué piensas tú? Preguntó, mirando directamente a mi suegra. Ella vaciló, temblando por un momento, pero rápidamente respondió. No sé por qué debería saberlo. Mi padre permaneció firme. Estaba furioso con la forma en que ella intentaba evadir el tema. Te estoy seguro de que esto es motivo para una demanda, ¿no es así? Mi hija puede demandar a los vecinos por difundir rumores infundados. Hizo una pausa, y luego continuó, esta vez dirigiéndose a mí. Por culpa de esos rumores, tú y Juan llegaron a este punto. Esto no puede quedar así. Vamos ahora mismo a decirles a los vecinos que serán demandados. Mi madre, que hasta ese momento había permanecido en silencio, se puso nerviosa. ¿No crees que esto es un poco exagerado? Y dijo, intentando calmar las cosas. Pero mi padre no retrocedió. Si fue una broma, es aún peor. Las personas que distorsionan los hechos de esta manera deben rendir cuentas. Mi madre trató de insistir. Estás exagerando. No pasó nada tan grave. Mi padre la miró con indignación. Mi hija ha sido acusada de ser infiel, de inventar hechos que nunca ocurrieron. Las personas que fabrican este tipo de cosas deben ser castigadas. Luego, se volvió hacia mí. Estefanía, vámonos. Asentí, me puse los zapatos y comencé a seguirlo. En ese momento, mi suegra, con lágrimas en los ojos, finalmente habló. Estaba segura de que ella sería la persona que más me odiaría, pensé. Me quité los zapatos y regresé al pasillo, decidida a enfrentar a mi suegra. Y entonces, ella continuó. Pensé que, si Juan se divorciaba de ti por una infidelidad, regresaría a casa. Al escuchar eso, los ojos de mi esposo se abrieron de par en par, y su rostro se llenó de enojo. Mamá, ¿esto es una broma? Confía en tus palabras. ¿No te da vergüenza hacer algo así? Lo miré directamente a los ojos y le respondí con firmeza. Y eres tan culpable como ella. ¿De qué estás hablando? Sabes que yo no tuve nada que ver con esto. Fue mi madre quien causó todo este caos. No. Tú fuiste quien instaló los dispositivos de escucha en nuestra casa. Ya no confío en ti. El silencio que siguió fue sepulcral. Entonces, le dije. Juro por Dios que me voy a divorciar de ti. Sin mirar atrás, salí de la casa con mi padre. Ambos, mi esposo y mi suegra, quedaron desmoronados, sentados en el suelo con el rostro pálido.
Inmediatamente busqué a mis abogados y presenté una demanda de divorcio. Además, ofrecí un acuerdo a los vecinos. No los demandaría por la información falsa que me proporcionaron si confesaban cada detalle sobre lo que mi suegra les había pedido que hicieran. Sin dudarlo, todos los vecinos admitieron que habían actuado bajo instrucciones directas de ella. Con esto, quedó probado que mi esposo había instalado los dispositivos de escucha en nuestra casa. Recibí una compensación económica, además de una pensión alimenticia para mí y para mi hija. En cuanto a mi suegra, enfrentó las consecuencias de sus acciones. Mi suegro le pidió el divorcio y la echó de casa. Desesperada, intentó apoyarse en su hijo, ahora mi exmarido, pero no había forma de que él la perdonara por haber causado el fin de nuestro matrimonio. Abandonada por todos, mi suegra ahora vive sola en un pequeño departamento, trabajando medio tiempo para sobrevivir. Por mi parte, mi vida tomó un nuevo rumbo. Conseguí un empleo de tiempo completo y me mudé a una nueva casa. Mis padres me están ayudando a cuidar de mi hija, quien parece haber superado la ausencia de su padre. Ella está cada vez más dedicada a la natación, un deporte que ha amado desde pequeña. Mi prioridad es mi hija, mi razón de ser. Seguiré trabajando duro, cuidando de ella y construyendo una vida que valga la pena. Gracias por escuchar la historia hasta aquí. Ahora, me encantaría escuchar lo que piensas sobre esta historia. Deja tu comentario abajo, comparte tus impresiones y opiniones. Tu participación es fundamental para hacer nuestro canal cada vez mejor.